Ya estamos aquí, buenas noches. Pompeyo González, vecino de Miranda y que ayer fue detenido como presunto autor del envío de cartas con explosivos, llevaba días siendo vigilado por la Policía Nacional. Los sellos utilizados y las compras que hizo por internet para llevar a cabo su plan fueron claves para su localización. Se espera pase a disposición judicial en las próximas horas. No le conocía. Porque este es un barrio muy tranquilo y no superior. No, eso vivo que a 500 metros de aquí, pero no lo conocía. También les contaremos que el próximo lunes arrancará el servicio de recogida de basura puerta a puerta para comercios y hostelería. Se extenderá a 1.600 establecimientos de Gamonal, G3 y el casco histórico. Pretendemos que sea lo más riguroso posible esa recogida puerta a puerta para que las puertas de los establecimientos no se conviertan en basureros circunstanciales, dando una imagen nefasta y en muchos casos espantando a futuros clientes. La Sociedad de Promoción Promueve negoció el año pasado con 8 empresas interesadas en ocupar 850.000 metros cuadrados de suelo industrial en Burgos. Junto a la atracción de inversiones, otro de los objetivos de la Sociedad de Promoción es el turismo, que en 2022 ya se situó en algunos parámetros a niveles previos a la pandemia. Estamos especialmente satisfechos de ofrecer a la ciudad este 3% de incremento en pernoctaciones que esperamos que crezca aún más en el año 2023. Les presento ya a los invitados hoy a la mesa. Nos acompaña Joaquín Delgado. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues estupendamente, gracias, muy bien. Igualmente. A su lado recuperamos a un colaborador para esta mesa de opinión. Seguramente muchos ya le pondrán cara en cuanto le vean. Es Manolo Manso, que es catedrático de la Escuela Politécnica Superior. Manolo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien allá, buenas noches. Gracias por regresar a esta mesa. Muchas gracias a vosotros. Que tenemos muchas ganas Encantado de estar aquí. de oír tu opinión sobre tantos temas. Como vamos a oír también la del invitado que nos acompaña, también de sobra conocida para todos ustedes, Ángel Ibáñez, viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes. ¿Cómo estamos, Ángel? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. Pues además, la intensidad, ¿no?, de una pre-campaña, ya imagino, inmerso. Efectivamente, ya el próximo mes de mayo son las elecciones municipales y estamos ya con todos los motores arrancados en marcha y dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Claro, porque es coordinador autonómico de las elecciones municipales, ¿no? Así Eso significa que vas a estar en todos los fregados de todas las capitales de provincia. Así es, y del resto de las provincias también, no solamente las capitales, sino de toda la extensión. Castilla y León tiene 2.248 municipios, ni más ni menos. Estas elecciones les afectan a todos, así que tenemos ahí una tarea importante por delante. Y para diseñar la campaña de tantos sitios, cada uno con sus particularidades, al ser municipales, ¿hay como que hacer diferentes estrategias o cómo funciona eso? Sí, y además esta es una campaña especialmente novedosa porque siempre las elecciones municipales habían coincidido con las autonómicas. Y esta es la primera ocasión en Castilla y León en la que, habiéndose celebrado elecciones autonómicas en febrero de este año, del año pasado, perdón, pues ahora hay que hacer solamente lo que tiene que ver con las municipales. Por tanto, bueno, pues es un diseño distinto, pero ya tenemos trabajo realizándose y las máquinas están a pleno rendimiento. Bueno, pues enseguida hablamos de ese asunto y de otros muchos más de interés político general, pero antes vamos con la información del día. La Sociedad de Promoción negoció el año pasado con 8 empresas interesadas en ocupar 850.000 metros cuadrados de suelo industrial en Burgos. Algunas de ellas ya se han decantado por otros destinos. Otro de los objetivos de Promueve es el turismo. En 2022 crecieron las pernoctaciones un 3% respecto a los datos de 2019. 8 proyectos de inversión se interesaron el año pasado por ocupar 850.000 metros cuadrados de suelo industrial en Burgos a través de Promueve, uno de ellos con la previsión de crear 150 puestos de trabajo. Pero todavía se está en fase de negociación y no todos se implantarán finalmente en la ciudad. Algunos de ellos ya nos han indicado que se han decantado por otras plazas, pero muchos de ellos, no puedo indicar el porcentaje, pero un elevado porcentaje de ellos están todavía abiertos. Estamos en negociaciones. A través de la Sociedad de Promoción también se pretende dinamizar el sector logístico. En una semana se contará con una conexión más entre el Puerto Seco de Villafría y Barcelona. Próximamente esas 3 frecuencias se ampliarán a una más.
próximamente, por lo que me han trasladado, puede ser el próximo mes de febrero. Respecto al turismo, el año pasado recibimos la visita de 476.000 viajeros, 3.000 menos que antes de la pandemia. Sin embargo, las 750.000 pernoctaciones contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística son un 3% más que las registradas en 2019. Desde el punto de vista del turismo, estamos, si no en el mismo nivel que el año 2019, por encima del año 2019. Y esta es una realidad. Los objetivos primordiales para la atracción turística siguen centrados en Madrid, País Vasco y Cataluña, así como Francia en el ámbito internacional. Nuestra forma de trabajar, buscar mercados que estén muy interesados en Burgos, pero en una calidad de producto, y ahí está enfocada un poco la promoción turística. También se pretende potenciar el turismo idiomático y posicionar a Burgos como escenario para el rodaje de producciones nacionales e internacionales. Pues esta es la radiografía, ¿no?, a modo de resumen de balance de 2022 que nos quiere transmitir la Sociedad de Promoción Promueve Burgos. Manolo, que se ha centrado exclusivamente, por un lado, y además lo ha escenificado así, tanto en promoción industrial como en promoción turística. Bueno, está bien. A mí de la promoción industrial me gustaría que me dijeran que se implantan, no que se negocia. Porque, claro, puedo negociar con muchos. De hecho, dicen, he negociado con 850.000 metros cuadrados. ¿Cuántos hemos conseguido? De momento, 0. Entonces, a mí estos anuncios me gustan poco. Me gustan más los anuncios más serios, que es, oiga, mire, hemos negociado con este señor y se va a implantar y va a generar 50 puestos de trabajo. Estupendo, un premio. Hombre, lo de negociar, pues yo negocio muchas cosas y no es buena señal. El que ya alguno se vaya, pues no es buena señal. Yo creo que hace falta un poquito más por parte del equipo de gobierno, tomarse más en serio la promoción industrial y poner una concejalía, no la sociedad promueve, sino alguien que se dedique expresamente al tema industrial, dado que nuestra capacidad económica es importante desde el punto de vista del Producto Interior Bruto de Burgos. Ya sabemos que estamos en el 26%, si no me equivoco, y que nuestra provincia en su conjunto supone aproximadamente un 1% del Producto Interior Bruto nacional. Gran parte de ello es parte industrial, como estaba diciendo. Entonces, yo creo que merece más atención de la que se le ha prestado y de la que se le presta por la sociedad de promoción y por el propio ayuntamiento, ¿no? Por la al final es lo mismo, ayuntamiento claro, y promueves lo mismo. Claro. O sea que... A mí me gustaría tomárselo más en serio y trabajar más de la mano de quien más sabe de eso, que es la FAE y los propios empresarios. También han hablado del aumento del 3% de las pernoctaciones, que eso es fantástico. Lo que pasa es que siempre el problema que hemos tenido con las pernoctaciones es que eran muy bajas, era de un día y medio como mucho, y eso es quizás a lo que tendríamos que aspirar en trabajar y ampliar. Joaquín. Sí, bueno, ya abundando en lo que decía Manolo, yo creo que hace falta también el que haya una comunicación muy fluida al respecto de las ventajas que tiene Burgos para que efectivamente pueda venir aquí el suelo industrial y el turismo, las dos cosas. Y yo creo que eso es una labor de transparencia y de comunicación que tiene que hacer la sociedad promueve y que tenemos que ser partícipes toda la sociedad burgalesa, porque si efectivamente nosotros conocemos de primera mano por qué hay que venir a Burgos, que no solo solamente porque seamos más guapos o más listos, sino porque existen unos incentivos fiscales, porque el suelo industrial está muy bien consolidado, porque el agua de Burgos es muy buena, etcétera, etcétera, pues todo eso hace que coadyuve a que los proyectos industriales puedan venir. No vale, como bien ha dicho Manolo, decir simplemente que se están en negociaciones. Yo creo que hay que publicitarlo más para que no haya que buscarles, sino que las empresas o los grupos empresariales que quieran venir a Burgos sean los que sepan esas circunstancias y efectivamente contacten con los responsables. Y respecto del turismo, sí que es cierto que se echa de menos esa sensación que tenemos todos los burgaleses de que cuando vas fuera te dicen, Burgos se ve en un día. Yo creo que sí hay que luchar mucho con ello, porque efectivamente, bueno, todo se ve en un día. ¿Qué daño hace esa frase? Pero esa frase hace muchísimo daño cuando efectivamente además es una absoluta mentira, porque evidentemente se ve en un día, pero no vas a ver Burgos, vas a ver lo que se puede ver en un día de cualquier otro sitio y desde luego necesitarás más días para ver Burgos con tranquilidad, como se merece y con lo bien que te vas a pasar estando varios días en Burgos. Sí, Manolo. Yo, a raíz de lo que estaba diciendo Joaquín, creo que hay una pata que tampoco la estamos explotando como se debe explotar, que es nuestro patrimonio. Burgos da para más que un día. Simplemente con el patrimonio que tenemos en Burgos y los alrededores tenemos 3 patrimonios de la humanidad.
más un montón de monumentos de patrimonio muy interesantes, muy importantes. Y ya no hablo de la gastronomía, etcétera, etcétera. Entonces, es una pena que estemos en menos de 500.000 visitantes y con unas pernoctaciones que, como decíamos, superan el 1,5 por muy poquito, día y medio. Yo creo que ahí también tenemos mucho camino por recorrer. Y no hay que ser conformistas con decir hemos llegado a 2019. Oiga, mire, ya las condiciones nada tienen que ver con lo que pasó en la pandemia, nada. Al revés, hay una explosión. Si con la explosión que hay, porque uno va a otras ciudades y lo ve, va a Bilbao y ves cómo está Bilbao, el Bilbao y su entorno. Conformarse con decir que un 3% está muy bien, pues es conformarse con poco. Yo soy más exigente. A mí me gustaría, como burgalés, que nos dijeran, oiga, estamos creciendo y crecemos a un ritmo rápido y vamos a crecer más, que yo creo que es que el límite lo tenemos que tener más alto y la conformidad también, ser más exigentes con nosotros mismos. Bien, pues hemos hablado ahora de esta noticia de industria, de turismo, y vamos a hablar ahora de empleo, porque Burgos cerró 2022 como la segunda provincia española con la tasa de paro más baja. Según la encuesta de población activa, publicada hoy, a 31 de diciembre, había 12.900 parados, 2.000 más que los registrados en el tercer trimestre del año. La reforma laboral cierra su primer año de aplicación en España con casi 20,5 millones de ocupados, una bajada de la temporalidad de 7 puntos y una reducción del paro en 80.000 personas. Según la encuesta de población activa, Burgos sumó 2.000 parados más en el último trimestre del año, situando la tasa de paro en el 7,41%, la segunda más baja de España. Aún así, hay 12.900 burgaleses sin empleo. La tasa de paro masculina fue del 6%, con 5.700 parados, mientras que entre las mujeres se elevó hasta casi el 9%, es decir, 7.200 desempleadas. Por sectores, Agricultura cerró 2022 con 10.500 ocupados, 8.100 en construcción, 38.700 en industria y 104.000 en servicios. En Castilla y León, el paro bajó en casi 8.000 personas de octubre a diciembre. Nuestra comunidad autónoma registra la tercera tasa de paro más baja de España, solo por detrás de La Rioja y el País Vasco. Pues ahí tenemos otro balance, en este caso la verdad que la EPA, Burgos en la EPA, Joaquín, suele quedar bien parada, eso es cierto, aunque el balance final haya sido negativo. Sí, bueno, yo he estado mirando un poco la encuesta de población activa del 2022 y, bueno, con independencia de que estos datos, que no he estudiado a fondo, los datos sectoriales, mejor dicho, los datos territoriales de Burgos y de Castilla y León no les he estudiado mucho, pero sí que he visto ciertas características de esta encuesta de población activa que me han llamado la atención, ¿no? Una es que seguimos teniendo, sobre todo, que tenemos una aumento de horas trabajadas por parte de la industria, a pesar de la crisis y a pesar del incremento de precios y a pesar de de todas estas convulsiones que ha habido con la guerra, etcétera, ¿no? Y de la inflación tan galopante. Entonces, hay un aumento muy importante de horas trabajadas, pero sin embargo no se está traduciendo eso, sobre todo en el último trimestre, en un aumento del empleo muy razonable, ¿no? Estamos ante las puertas de que igual volvamos a entrar en una recesión que parece que estamos esquivando. Pues no lo sé, los comentaristas económicos tendrán un criterio mejor que el mío, ¿no? A mí me llama también mucho la atención que todavía existe una brecha muy grande entre el empleo masculino y el empleo femenino, y también existe una brecha muy grande entre los emolumentos que se perciben entre los hombres y mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión también que es reseñable. Y por último, me gustaría destacar que somos el país europeo con más tasa de paro de la Unión Europea, con lo cual también, aunque los datos parece que sean en principio muy buenos, luego no tan buenos en el último trimestre, sí que es cierto que eso, bueno, pues tenemos que seguir mirando ese horizonte del empleo como un horizonte de un problema que tenemos estructural en España. Poco se puede añadir a lo que ha dicho, pero bueno, vamos a intentar hacer algo crítico en este aspecto. A mí me gustaría saber con detalle de los no parados, perdón, cuántos son fijos discontinuos, ¿no? Porque claro, los números están muy maquillados últimamente, y con la reforma laboral se ha cambiado de nombre ciertas cosas y entonces se da por buenas ciertas estadísticas que no lo son tantos. Esos números que hasta Yolanda Díaz reconoce que no lo sabe, que lo está investigando, no sé cómo no lo puede saber el Ministerio, pero bueno, aceptaremos pulpo como animal de compañía. Me gustaría saberlo en Burgos también,
¿Qué es lo que pasa? Me gustaría saber cuáles son las afiliaciones a la Seguridad Social que complementen estos datos de parados, porque que Burgos sea la segunda provincia con mayor empleo es creíble, eso es creíble. Lo que ya no es tan creíble y es preocupante es que sean 2.200 parados más de los que teníamos, como dicen los números, y que además esos son con respecto a hace 3 años, 2100, de los 2.200, 2100, según han publicado de la encuesta de población activa, 2.100 son más que hace 3 años, con lo cual a mí me parece preocupante, dada la situación en la que estamos. Me gustaría más transparencia en los números, aparte de los muchos datos que tú has dado que son terroríficos, vamos. Sí, pero la temporalidad sí que ha disminuido, ¿eh? Eso es claro, no solamente como fijos discontinuos, sino también la temporalidad en lo que es las horas trabajadas por trabajador, es decir, la temporalidad en sí misma, es decir, si un trabajador o un trabajo para cada trabajador no son 8, sino 7, sino 6 o 5 los que sean. Bueno, es que a Burgos también lo de los fijos discontinuos le afecta menos que a otras provincias españolas. Las turísticas tienen mayor problema, las costeras, voy a decir, porque turística también queremos ser nosotros, las costeras. Cada uno en lo suyo con lo que tiene, claro, ¿verdad? Claro. Las costeras tienen mayor problema en ese aspecto. Entonces, bien, pues vamos a ir avanzando. Ya en el siguiente tema seguro que ya puede entrar a hablar nuestro invitado Ángel Ibáñez. Bueno, podría haber entrado a hablar en todos, pero este te va a gustar mucho más hablar de él. Me refiero a las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que siguen provocando reacciones incluso dentro del propio gobierno en coalición. Y en las últimas horas ha sido el mismísimo ministro de Presidencia que reconoce que está produciendo efectos indeseados. Bueno, es una forma, pues con la boca pequeña, ¿no?, de criticar una ley que no haya sido modificada, y hasta los históricos socialistas como Felipe González no paran de repetirlo, ¿no? Claro, es que cuando una persona que tiene responsabilidades públicas y tiene en su mano corregir el efecto indeseado de una acción que ha llevado a cabo, lo más fácil es reconocerlo, poder decir, oiga, pues es que teníamos buena voluntad, pero no ha salido como pensábamos. Volvemos al punto de partida, corregimos los efectos indeseados y nos evitamos esos efectos que nadie desea. Por activa, por pasiva, por perifrástica, se ha insistido al Gobierno de la Nación, a Sánchez y a todos los que le apoyan, oiga, corrijan esos efectos. No puede ser que tengamos ahora 260 personas indeseadas que estén viendo reducidas sus penas o que estén saliendo a la calle. Es que todos tenemos hijas, hermanas, novias, mujeres que realmente pueden sentir el peligro de verse desprotegidas por esta situación. Y por eso, evidentemente, desde el Partido Popular, que es la formación a la que represento, hemos llevado iniciativas para pedir que esto se corrija. En el Parlamento Autonómico llevamos una iniciativa en la que, sin mayores críticas, poníamos de manifiesto lo importante que era volver a reconducir la situación, cambiar de nuevo el Código Penal, ajustar ese desajuste que está siendo horroroso. Y los socialistas en Castilla y León votaron en contra, se pusieron al lado de Sánchez. Y nosotros eso no lo entendemos. Ese seguidismo no puede ser. Hay que aceptar que se ha cometido un error, es flagrante, es indeseado, los propios ministros lo reconocen, pero lo que tienen en su mano es corregirlo de verdad, cambiando el Código Penal. Si la precursora de esta ley, Manolo Manso, no fuera Irene Montero, ¿crees que seguiría todavía en el Gobierno? Desde luego que no. Evidentemente. Está ya cesada ya, ¿verdad? Sí, en el Gobierno, porque el propio Sánchez ha reconocido que no les puede tocar, que pertenecen al acuerdo que firmaron, ese acuerdo en el que había las ministras, la cuota, vamos, de Izquierda Unida, más la cuota de Podemos, más Yolanda Díaz, que ahora va de Verso Libre, ¿no? Esa cuota, pues es intocable, pero yo tengo claro que en otras circunstancias esta ley estaría ya cambiada, porque no entendemos nadie por qué no se cambia, porque los números son terroríficos, ¿no? Y que en otras circunstancias la ministra probablemente estaría cesada, no solo por esa actuación, sino por el conjunto de la no actuación y del desastre que es el ministerio que esta señora lleva y representa. Bueno, vemos que aquí, por lo que dice Bolaño, sí que por lo menos hay dolor de los pecados, ¿no? Pero falta el propósito de la enmienda, ¿no? Y el propósito de la enmienda tiene que ser doble. Por un lado, si efectivamente esto ha provocado un problema, que lo ha provocado, un efecto indeseado, que efectivamente lo ha hecho,
pues lo que hay que hacer es arreglarlo. Pero no solamente arreglarlo cambiando las normas para que, bueno, pues para que esto se corrija, sino también exactamente ver por qué se ha producido esto. Y se ha producido esto porque precisamente la reforma de las leyes penales no se puede hacer así, express, no se puede hacer sin tener en cuenta los informes, o leerlos por lo menos, los informes de los que en definitiva al final van a aplicar la ley, que son los juristas, ¿no? Es lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues vamos a tener un poco de propósito de la enmienda y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Incluso cambiar esta ley, porque ahora mismo igual cometemos otro error si no hacemos otra ley que pueda corregir esta, porque igual el mal ya está hecho, pero habrá que explicarlo, porque igual si tratas de corregir esta ley puedes provocar otros efectos también indeseados, claro, porque las leyes claro, no se aplican de manera exacta sobre una ley o sobre un momento dado, sino que son un conjunto de normas y sobre todo las normas penales se interpretan las unas con las otras. Entonces tú tienes que tener en cuenta cuando cambias una ley, sobre todo una ley penal, que hay un principio general y es que se aplica siempre la ley más favorable y por lo tanto te puedes también equivocar haciendo otra ley que por un lado sea más desfavorable pero que sea más favorable para otras cosas, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Pero en todo caso hay que hacer un propósito de la enmienda y reconocer los pecados. Efectivamente, lo hemos hecho mal, pero a partir de ahora lo vamos a hacer bien y en todo caso vamos a corregir esto si se puede. Perfecto, pues venga, vamos a otro asunto que muchos de ustedes seguramente estarían esperando, ya es oficial. El Gobierno aprobará el 7 de febrero el fin de la mascarilla en el transporte público. Lo ha anunciado esta mañana la ministra de Sanidad, aunque tendremos que seguir llevándola en centros sanitarios. La escuchamos. Tenemos una situación, desde el punto de vista epidemiológico, muy estable. Quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero. Pues anoten esa fecha, 7 de febrero, o sea que no queda absolutamente nada, Manolo, para que desaparezca la mascarilla en el transporte público, algo que incluso los dueños de aerolíneas estaban reclamando, ¿no? Hombre, ahora parece ya sensato, ¿no? La COVID-19 se ha gripalizado prácticamente, las consecuencias en sociedades vacunadas, como es la nuestra. Ojo, porque en otras estamos viendo lo que está pasando, en China. O sea que aplicar las cosas de la misma manera en diferentes entornos a veces produce efectos indeseados. Pero eso parece bastante sensato, dado la situación de vacunación y de estabilidad que tiene la enfermedad en España en este momento. A mí me preocupa lo que puede ocurrir con lo que viene de fuera, etcétera, 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 porque como la comunicación es tan importante en este momento, los viajeros nos intercambiamos mucho entre países, etcétera, no todos tenemos el mismo nivel de protección. Hay países que se han vacunado muy poco. En España, de hecho, ha descendido la cuarta dosis, sí, que tenemos algunos, que yo hago publicidad y sigo diciendo que se vacune todo el mundo, porque lo hemos vivido y sabemos lo que es la COVID, pues la cuarta dosis hay mucha gente que no se la ha puesto. O sea, ¿te parece prematuro? Yo tendría cierta precaución en algún tipo de transporte. Quiero decir, autobuses urbanos de Burgos. Bueno, pues bien, casi todos estamos vacunados, un alto grado de vacunación. Avión intercontinental, ya no me gusta tanto. O avión, imaginémonos que vamos a Canarias y salimos desde Madrid-Barajas o desde el Prat de Barcelona, en que se mezclan gente de muy diferentes procedencias, no españoles, no tal. Pues ya yo me pondré la mascarilla probablemente, por si acaso. No, y no vas a ser no me molesta mucho. A A mí no me molesta excesivamente. Joaquín. Bueno, pues es un acto, convertirlo en un acto voluntario yo creo que está bien. Es decir, sobre todo cuando ahora hay posibilidad de tener mascarillas. Nos acordamos al principio que las mascarillas no fueron obligatorias porque no había mascarillas. Ahora no son obligatorias porque alguien ha tenido el convencimiento, porque ha habido una
pues eso, pues un consenso entre la comunidad científica esta vez, en la que indican que, bueno, que la mascarilla no es ahora mismo necesaria, y aunque pueda ser en algún momento conveniente, ¿no?, para algunas personas, pues es evidente, ¿no? Es toda la idea de que, bueno, pues que esto va cambiando, ¿no?, y que no nos podemos asustar de que incluso pues dentro de un mes o 2 meses nos digan que sí, es decir, porque hemos vivido tanto y tantas variaciones en el asunto de nuestros hábitos higiénicos conforme de la COVID, que no nos puede extrañar nada, ¿no? Y lo único que puedo decir es que aquella filosofía de que nada es permanente, ¿no?, que todo va cambiando, ¿no? Incluso la mascarilla, el muro de Berlín, todo se cae. Sí. Hay algo que debería entrar en el imaginario colectivo, que es lo de los hospitales, ¿no? El llevar la mascarilla, yo nunca he entendido, fíjate, antes de la pandemia, que no se obligara a las visitas a llevar mascarilla. Lo digo porque lo viví personalmente y familiarmente antes de la pandemia, y nos obligaban por la enfermedad de un familiar directo a usar mascarilla. Y yo decía, iba con sanitarios y les decía, pero ¿cómo no es obligatorio que todas las visitas en el hospital, antes de la pandemia, vayan con mascarilla? Porque lo único que puedes hacer es llevar algo o coger algo. Está bien protegerse, ¿no? Y vas a hacer una visita, pues oye, ponte una mascarilla. Yo creo que esa medida debería mantenerse y mantenerse en el tiempo. De hecho, yo creo que se va a mantener ya para siempre, los centros hospitalarios, porque es que además es un sitio que está lleno de virus. O sea, que es que, por lógica... Sí, veamos cómo cambian los hábitos culturales, claro. Porque es que el gran choque de la mascarilla era un choque cultural. Venía gente, cuando veíamos que venía gente igual, sobre todo asiáticos, que podían venir a España, japoneses que venían con la mascarilla, y les mirábamos todos como diciendo, este hombre que viene con mascarilla, o esta mujer, vaya, esta persona que viene con mascarilla, la mirábamos mal. ¿Por qué? Porque culturalmente nosotros, en la sociedad, sobre todo la sociedad española, no asumía el que se podía ir con mascarilla. Ahora la cosa ha cambiado, efectivamente, culturalmente, algo tan devastador, ha influido tanto en nosotros, culturalmente, como el tema de la pandemia, que hasta esto nos va a parecer normal e incluso, digamos, y dicho, nunca mejor dicho, creo, saludable. Efectivamente. No sé si nuestro invitado, Ángel Ibáñez, ya voy con él, habrá podido hablar de esto con el consejero de Sanidad de la Junta, el burgalés Alejandro Vázquez, sobre su percepción sobre esta medida. Bueno, yo quiero diferenciar 2 planos. Uno, el plano puramente médico, en el que ya no es ahora actual, sino que ya llevamos unas cuantas semanas, incluso meses, con la situación estabilizada. Y por tanto, las decisiones que se tomen desde esa perspectiva, nada que decir, y por supuesto con lo que diga la sociedad médica, la sociedad científica y los expertos, que para eso están. Pero esto, inevitablemente, y después de los antecedentes que tiene el Gobierno de la Nación, no genera cierto nivel de sospecha al respecto, que en un momento en que políticamente el Gobierno está viéndose un poco acorralado por el tema del sí es sí, por la reforma del delito de sedición, por los que van a salir también corruptos de la cárcel a raíz de la eliminación del delito de malversación, por datos que, como bien decía Joaquín, nos están colocando a la cola de Europa en el ámbito del paro, por lo que están apretando los socios de gobierno a Sánchez, diciéndole que todavía le quedan muchas cosas para cumplir. Bueno, pues en un momento en el que el gobierno se ve apretado, lanza un fuego de artificio. Entonces la gente se siente contenta con un fuego de artificio y dice, ¡ay, qué bien!, y se olvida de otras cosas importantes. Y esto es un modus operandi que con la pandemia el gobierno de Sánchez ya ha utilizado. Por tanto, hay que separar los 2 planos, el puramente médico, científico, sanitario, con el cual nada que decir, completamente de acuerdo, pero no obviemos que también esto puede ser un fuego de artificio anunciado ya con un poco de premeditación por si acaso pasa algo o siguen pasando cosas las próximas semanas. Bien, pues entonces ahora vamos a lo puramente político, si te parece, Ángel, porque bueno, los espectadores contextualizamos, les ponemos en situación, muchos ya lo sabrán, hasta la conformación del nuevo gobierno, tras las últimas elecciones autonómicas. Nuestro invitado era el consejero de presidencia de la Junta de Castilla y León, su mano derecha. Después de esas elecciones, por sorpresa dejó de serlo. No sabíamos si por ese pacto de coalición entre PP y Vox, que habría que sacrificar a alguien. El caso es que hay un movimiento, puede haber un cambio, porque el actual consejero de presidencia sea el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid en las próximas elecciones municipales, y va a dejar ese puesto, con lo cual la pregunta es, que nos hacemos muchos, ¿volverá a ser Ángel Ibáñez cuando este movimiento se produzca con Julio Carnero el próximo consejero de presidencia de la Junta? Bueno, pues esa pregunta se la pueden hacer muchas personas, pero la respuesta solamente la tiene una, que es el presidente de la Junta de Castilla y León. Los tiempos nuevos siempre conllevan decisiones nuevas
y las responsabilidades públicas que uno ha podido tener nunca son ni hereditarias, ni tampoco uno tiene que considerarse como el primer aspirante a esa responsabilidad. Bueno, vamos a ver el contexto, en qué momento se puede producir, en su caso, la renuncia del actual consejero y además amigo, y espero que el próximo alcalde de la ciudad de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y en función del contexto entiendo que, como siempre hace un presidente, tomar las mejores decisiones para la conformación del Consejo de Gobierno. Hay muchas personas en esta tierra que yo creo que, perteneciendo al Partido Popular, pueden desarrollar importantes responsabilidades, como lo es ser consejero de la presidencia, y será una decisión que tome el presidente. Pero en condiciones normales, ¿sería lo lógico que volviera a confiar en ti el presidente Mañueco? Bueno, no sé cuáles son unas condiciones normales. Yo de buena relación, de trabajo bien hecho, demostrado durante tantos años. Sí, bueno, es verdad que he tenido posibilidad de hablar de la cuestión en su momento aquí en este mismo estudio, cuando alguien decía, oiga, ¿has tenido alguna explicación al respecto del porqué de la salida? Yo no tuve ninguna cuando levantó el teléfono para pedirme o para decirme que era el candidato nominado para ser presidente de las Cortes de Castilla y León, que para mí fue bueno, ciertamente una sorpresa muy agradable y una importantísima responsabilidad, ser la segunda autoridad de la comunidad autónoma. Tampoco le pedí explicaciones cuando me llamó para estar como mano derecha suya en el gobierno de la Junta de Castilla y León, y por tanto no me consideraba, consideraba que no tenía por qué pedirle explicaciones cuando dejé de serlo, ni ahora en función de la decisión que tome. Las cuestiones de la vida pública y política son así, hay personas que toman decisiones al respecto de equipos y hay que ser siempre muy respetuoso con ello. Bueno, como coordinador de la próxima campaña electoral, ¿se le ha hecho largo el proceso de designación de candidatos? Hablo ya de Burgos, que es lo que más de cerca hemos seguido en esta mesa. Bueno, no se me todo lo que se ha dicho durante el mismo. A ver, no se me ha hecho largo desde la perspectiva de que ya llevo unos años en esto de la vida pública y he conocido anteriores procesos de designación de candidatos a las capitales de provincia. Más o menos los tiempos que se han manejado han sido similares a los de anteriores elecciones. Lo que ocurre es que quizá la atención informativa se ha despertado con algo más de antelación, y dentro de lo que es una dinámica de pluralismo informativo, de sacar a la palestra nombres, de hacer quinielas, pues ha habido un juego que a alguno le ha parecido parecer muy largo, porque claro, al final estamos hablando de personas, se ponen nombres encima de la mesa, se ponen expectativas, cuando los partidos políticos, en general todos, tienen sus tiempos, sus mecanismos de toma de decisiones, y a veces no son compatibles con el deseo que tiene la gente de que cuanto antes se sepa un determinado nombre. Por eso yo lo he llevado con cierto nivel de naturalidad, porque es verdad que mucha gente dice, oye, he visto esto, han dicho esto, se comenta esto otro. Bueno, pues se podrá decir, publicar, comentar, pero al final los tiempos de los partidos son los que marcan cuál es el momento adecuado para elegir las personas. ¿Y en qué punto de salida crees que está ahora mismo el Partido Popular de cara a los próximos comicios locales, teniendo en cuenta que su principal rival ya es alcalde durante 4 años? Bueno, yo creo que el punto de partida, más que respecto a la persona, que por cierto creo que es una magnífica candidata, que ha trabajado como concejala del Ayuntamiento de Burgos, he tenido además el gusto y el privilegio de ser compañero suyo en nuestra época municipal, en los años 2003 a 2007, y bueno, pude comprobar no solamente su capacidad de trabajo, sino la capacidad de sacar adelante proyectos importantes para la ciudad. Pero más allá de que Cristina Ayala, yo creo que espero que sea la primera alcaldesa de la ciudad de Burgos, yo creo que el proyecto del Partido Popular es un proyecto que es reconocible porque en anteriores legislaturas fue capaz de darle un impulso que hizo sacar a esta ciudad de los años 90 y meterla de lleno en una ciudad de futuro, en una ciudad con una apuesta decidida por el patrimonio, que fue capaz de generar grandes infraestructuras en la ciudad, que fue capaz de dinamizar nuestro suelo industrial y proyectos industriales que son el futuro de Burgos, y frente a eso, que son proyectos reconocibles, tenemos un Burgos que recuerda al Burgos de la etapa de Ángel Olivares, al que respeto profundamente, pero que fue una etapa de paralización completa de la ciudad. Yo veo el Burgos de 2023 y no me resulta muy distinto del que se encontró en el año 2019. No ha habido avance ni en infraestructuras ni en promoción de la ciudad. Es una ciudad que, si me apuras, los servicios públicos que presta el propio ayuntamiento se han ido deteriorando. Es decir, una ciudad que está anclada,
y que además a quienes estamos en una posición donde podemos ver cómo han avanzado otras ciudades de nuestro entorno, miramos con sana envidia cómo otras ciudades han estado avanzando en infraestructuras, avanzando en mejores servicios, y Burgos está parada. Por eso creo que... Eso lo ven ciertos ojos, ¿no? Es decir, porque realmente lo que parece claro y evidente que en estos 4 años el alcalde de Burgos no se ha quemado, no le ha afectado nada de forma importante. Bueno, suele ocurrir que cuando un gobierno no hace nada, pues nadie protesta por no hacer nada. Lo que ocurre es que, si queremos pensar en el futuro de esta ciudad, no podemos conformarnos con no hacer nada. Yo pertenecí a equipos de gobierno que tomamos decisiones que fueron complicadas, que tuvieron cierto nivel de contestación social, pero que supusieron sin duda una apuesta de futuro. Voy a poner solo un ejemplo, el Coliseum. Ahora, cualquiera que lea hoy, por ejemplo, la prensa local, el Diario de Burgos, que tiene... Yo creo que una bonita iniciativa, que es poner las portadas de hace 10 años. Esta mañana, cuando yo leía el Diario de Burgos, veía una portada de hace 10 años en la que aparecía con el entonces alcalde Javier Lacalle saliendo de la Plaza de Toros, que tenía un problema estructural muy importante, y nos acompaña un señor catedrático que de eso sabe mucho también, y luego podrá decir algo, en el que nos vimos con un problema muy complicado que teníamos que resolver. Y teníamos no solamente un problema, que era el que la Plaza de Toros se podía venir abajo, sino que teníamos equipos en capacidad deportiva de ascender a Liga ACB, como era entonces Tizona, y que no teníamos una instalación suficiente para poder albergar esos recintos. Y fuimos capaces de diseñar una solución para poder resolver o matar, entre comillas, 2 pájaros de un tiro. Quiero recordar que ilustres socialistas que ahora forman parte del entramado del gobierno de la ciudad protestaron, se opusieron, se hicieron manifestaciones, hubo cierto nivel de contestación social, y son los mismos que ahora disfrutan los viernes cuando van al baloncesto allí. Se vio, al final el tiempo dio la razón, se vio que era una solución razonable y que era buena para la ciudad. Evidentemente, si no hubiéramos hecho nada, si hubiera dejado de haber toros en la ciudad, no tendríamos un recinto, nos lamentaríamos y siempre estaríamos en la queja permanente. Y por tanto, que alguien no se desgaste por no hacer nada no significa que eso sea bueno para una ciudad como Burgos. A este respecto, ¿qué creéis que se piensa a nivel general cuando uno va a depositar su voto en la urna? Es decir, ¿pensáis que la gente se pregunta, ¿mi Burgos está mejor ahora que hace 4 años o no? ¿O simplemente tengo mis ideologías, voto a mi candidato independientemente de...? Hay un porcentaje, yo creo que hay un 80% que lo decide en la política local, que lo decide del voto, que lo decide el status quo nacional, ¿no?, la situación de la política nacional, pero hay un 20, un 25% importante que el ciudadano decide en función de la candidata, en este caso, o el candidato que se proponga, del programa que lleve, de la capacidad de gestión que tenga el equipo que se propone, que eso es importante, porque, claro, tener un equipo con encefalograma plano, pues supone que no se mete en ningún jardín. Claro, como no haces nada, es imposible meterse en jardines. La decisión de la que hablaba Ángel Ibáñez, de la que yo participé activamente como técnico, no como político, fue una decisión complicada. Estaba diciendo, por ejemplo, Ángel, que igual no habíamos tenido toros. No, es que no había toros. Es que los técnicos municipales se habían negado a firmar el documento. Y ahí hubo un vicealcalde, porque Ángel estaba en aquella reunión, es verdad, claro. Era vicealcalde, y un alcalde que decidieron tomar el toro por los cuernos y buscar asesoramiento técnico. No sé si el mejor, porque algunos a lo mejor no somos lo mejor, pero lo que tenían cerca y los que les dijimos la verdad. Fijaros, hay algún esfuerzo que a mí me gustaría que se hiciera ahora. En aquel momento, Javier Lacalle nos dijo, a mí personalmente me dijo, dime la verdad, no me lo edulcores, yo quiero saber lo que pasa. No quiero que me digas, como pasa hoy en día mucho, lo que yo quiero oír. Quiero la verdad. Y punto. Y trabaja con toda la libertad. Y así trabajamos. Y de hecho nuestro trabajo no lo puso en duda a nadie, no como está ocurriendo últimamente, porque nos dejaron libertad plena para actuar.
yo nunca me sentí coaccionado y le dije lo que pensaba en privado. No voy a desvelar lo que hablé privadamente con Javier Lacalle, pero con toda la libertad del mundo. Entonces, eso hace que el ciudadano, cuando un equipo de gobierno toma decisiones, pues pueda tomar decisiones también en los votos, ¿no? Si no tomas ninguna, yo veo muy parado la actividad. De acuerdo, enseguida voy contigo, Joaquín, pero tengo a un invitado esperando porque vamos a seguir hablando del ámbito político. Sigue el debate sobre la idea del presidente nacional del PP referente a que en las elecciones municipales gobierne la lista más votada. Lo vincula además a un acuerdo con el Partido Socialista y a fecha de hoy parece que va a ser inviable, y lo comentamos con el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos. Sergio Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos, Sergio. Antes de comenzar con la lista más votada, ¿has escuchado el debate que teníamos aquí de qué es lo que piensa el ciudadano normal de a pie cuando va a depositar su voto en la urna? A nivel municipal estoy completamente de acuerdo con el profesor Manso. Más o menos 3/4 partes de la población decide su voto en base a lo que sucede en la política nacional y al debate nacional, y lo condiciona casi completamente. Después hay un 25%, a veces un 30%, depende en cada ciudad, sobre todo, en donde efectivamente el personalismo, los líderes y sobre todo la situación de la ciudad provoca un efecto claro en el voto, pero habitualmente viene todo condicionado por cómo está la política nacional. Bien, pues vamos al asunto Mollar, objeto de nuestra conexión contigo. Lista más votada, propuesta de Feijóo, que parece que tampoco ha logrado generar demasiado debate, demasiado ruido y mucho menos consenso entre sus varones populares. Bueno, esto es una cuestión que vemos cada vez que hay elecciones municipales y sobre todo cada vez que hay elecciones autonómicas. En función del partido que esté en oposición lo suele proponer. En 2019 lo propuso el PSOE en varias comunidades autónomas y varios líderes del PSOE lo propusieron abiertamente. Más atrás también tanto el PP como el PSOE lo han propuesto. Entonces es algo que el partido que se ve en una situación de debilidad, o sobre todo el que se ve en una situación de que tiene que bailar con otro partido político que a lo mejor le puede condicionar, no lo tiene tan claro y, claro, opta por decidir que no, si yo gano las elecciones, pues gobierno yo. Bueno, a nivel municipal, la ley ya establece que si no hay ningún otro acuerdo que suponga una mayoría, la lista más votada es la que gobierna. Pero si hay acuerdos, vivimos en una democracia representativa y, por lo tanto, cuando más fuerzas políticas suman una mayoría de concejales o de diputados autonómicos o nacionales, pues tienen la potestad para formar un gobierno de mayoría y, por lo tanto, representar a la parte más grande de la población y, en definitiva, al conjunto de la ciudad, en este caso. Pero, ¿qué es más práctico, Sergio? ¿Gobernar en minoría, sabiendo que te esperan 4 años de piedras en el camino porque no tienes mayoría absoluta y no puedes gobernar con tranquilidad como puedes hacer en coalición? ¿O cambiar todo lo que es el sistema electoral para que en España pueda haber una segunda vuelta? ¿Qué es más práctico y cómodo para el gobernante? A ver, para el gobernante lo más práctico es obviamente no tener las manos atadas y poder gobernar con libertad absoluta. Pero, de nuevo, estamos en una democracia representativa. Si eligiéramos solo al alcalde o a la alcaldesa y votáramos únicamente a esa figura, se puede hacer. Por ejemplo, en Francia tienen un sistema combinado en donde se vota, por un lado, al alcalde o a la alcaldesa con un sistema de doble vuelta, en donde hay que sacar el 50% del voto para ganar, y por otro lado se vota a la lista municipal. Y puede pasar que haya un alcalde del partido de los republicanos, por ejemplo, pero la mayoría en la Cámara Consistorial la tenga en un acuerdo entre el Partido Socialista y el partido de Macron. Y esos casos han existido en Francia, incluso han existido con el presidente de la República y tener que nombrar un primer ministro, un presidente del gobierno, que fuera de otro partido que no fuera el suyo, porque legítimamente había habido un acuerdo de gobierno y había unas mayorías en la Cámara de Representantes. Sí, pero tú adapta eso, por favor, a un consistorio local. Si el PP ganara las elecciones en minoría, es decir, no tuviera mayoría absoluta, pero fuera la lista más votada y fuera, por ejemplo, en este caso, Cristina Ayala la alcaldesa, ¿no crees tú que Podemos y PSOE le iban a hacer la vida bastante imposible desde la oposición, bloqueando asuntos tan importantes como un presupuesto? Claro, pero precisamente eso es la vida democrática, ¿no? Ser capaces de llegar a acuerdos con los que están en posiciones diferentes a lo que tenemos enfrente o a lo que está en el gobierno y, por lo tanto, llegar a consensos. Si no, se puede gobernar en minoría y
y ir prorrogando los presupuestos durante 4 años con el coste político que se puede tener. Pero precisamente por la situación o por el sistema que nos dotamos en 1978 y en las diferentes reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, hemos querido que todo se haga a través de consensos mayoritarios, ya sea o porque hay un partido político que tiene el apoyo unánime o mayoritario de la ciudadanía, o porque es necesario llegar a acuerdos y hay que buscar precisamente esas diferencias. Vamos, y en nuestra comunidad es algo que llevamos viendo ya desde 2019, ya no solo en este consistorio del que estamos viendo imágenes, sino incluso a nivel autonómico, en donde primero fue el PP con Ciudadanos y ahora es el PP con Vox el que gobierna. Y en el primero de los casos, el PP no fue la lista más votada, fue la de los socialistas. Aguántame un segundo, que quiero la opinión de Joaquín Delgado, que antes no ha hablado a este respecto. ¿Qué es que están acostumbrados los partidos ahora a llegar a acuerdos por el bien de y no por las siglas, siempre pensando en la siguiente cita electoral? Pues yo quiero pensar que en el ámbito municipal puede ser más fácil, pero no lo es, porque al final el porcentaje, como muy bien han comentado, de gente que tiene decidido el voto de antemano en función de la coyuntura nacional, pues es muy grande, ¿no? Yo sí que me gustaría, al hilo que me ha comentado Sergio, al que saludo desde aquí, me gustaría apuntar que la solución que tiene la ley electoral para los alcaldes, es decir, para los municipios, no es la misma que tiene para otras circunscripciones electorales, es decir, para las elecciones a los parlamentos, tanto autonómicos como el Parlamento Nacional. La lista más votada en las elecciones municipales prevalece si no hay posibilidad de conseguir unas mayorías, con lo cual yo creo que en el ámbito municipal está muy bien, tal como está, de tal manera que se intenta hacer una mayoría, que esa mayoría tiene que ver precisamente con el carácter representativo que tiene la composición de los ayuntamientos, pero si no se obtiene esa mayoría, automáticamente pasa a ser el alcalde la lista más votada. Con lo cual yo creo que ese híbrido yo creo que es acertado, yo creo que está bien, porque al final en los ayuntamientos, primero, repetir elecciones en los ayuntamientos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista es complicado, y por otro lado además yo creo que se da un plus para que pueda haber efectivamente una posibilidad de gobernabilidad por parte de un ayuntamiento, porque los alcaldes, a diferencia de igual otros jefes de determinados pues estamentos, tienen muchas prerrogativas y tienen muchas facultades y muchas posibilidades de hacer cosas por sí mismos, ¿no? Con lo cual yo creo que es una decisión acertada. Sergio, ¿algo que añadir? No, nada más, simplemente recordar que efectivamente es el caso de lo que pasó en Burgos en las elecciones de 2019. Lo que era un acuerdo que se daba por hecho entre el PP, Vox y Ciudadanos no fue así, y acabó siendo alcalde Daniel de la Rosa precisamente porque era la lista más votada. Y después se llegó a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos para tener mayoría en el Pleno, pero en un principio es así, precisamente para garantizar la estabilidad de los municipios, porque es el nivel más cercano al que tienen los ciudadanos y que tiene que prestar los servicios más cercanos a la ciudadanía. Sí, pero una cosa es llegar a acuerdos y otra cosa es hacer un pacto. Ahí son cosas diferentes. Claro, tú puedes tener un gobierno de coalición, como es el caso que tenemos en el Ayuntamiento de Burgos, en donde efectivamente Ciudadanos entran en el gobierno local, o puedes tener acuerdos puntuales, o puedes tener acuerdos en donde se firma un pacto en donde Ciudadanos va a apoyar abiertamente en todas las proposiciones al PSOE, pero no entrar en el gobierno. Por ejemplo, ese tipo de pactos los firmó Vox con Moreno en Andalucía, en donde no entró en el gobierno, pero firmó que iba a ser un apoyo fundamental, mientras que el gobierno lo conformaran Ciudadanos y el Partido Popular en Andalucía. Pues clarísimo, como siempre, Sergio Pérez, muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches. Hasta luego. Ángel Ibáñez, parece que cada vez toma menos fuerza, ¿no?, esta opción de la lista más votada. Bueno, es verdad, como decía el profesor Sergio Pérez, al que también quiero mandar un saludo, que desde el Partido Popular, por ejemplo, esto se ha venido lanzando ya de modo recurrente en otras ocasiones. Marina Rojo ya lo hizo en su momento. Bueno, bien se ha puesto de manifiesto, en caso de que la lista municipal más votada no alcance la mayoría absoluta, la propia ley permite que sea quien ostente la alcaldía. Por contra, si varios grupos políticos son capaces de llegar a un acuerdo y obtener una mayoría de concejales absoluta en el Pleno, podrían hacerlo y, por tanto, gobernar. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 99 en el Ayuntamiento de Burgos, donde la lista más votada fue la del Partido Popular, pero un pacto a 3
entre tres formaciones políticas arrebataron la alcaldía y bueno, pues estos son los mecanismos de la democracia. Antes de finalizar, quería hablar de un sondeo, la verdad que vamos a sondeo por día ya, a 5 meses de las elecciones municipales, pero en el que publica hoy Sigma 2, de nuevo Feijóo vuelve a tener un espaldarazo, sube la intención de voto, pero una de las lecturas que se da a estos datos de hoy es que es a raíz de la polémica pro-vida que ha habido durante estos días en Castilla y León, que parece que a Vox le ha hecho bajar y al Partido Popular subir, es decir, ha captado votos de esta polémica en intención de voto. Bueno, las encuestas lo que vienen a significar generalmente son tendencias, ¿no?, en las que nos estamos manejando, que pueden tener picos en función de circunstancias puntuales que puedan ocurrir. Bien, alguien puede hacer una interpretación al respecto de lo que ha ocurrido en Castilla y León y de ahí derivar la explicación de esa tendencia. Pero yo creo que es una tendencia que se viene manteniendo en el tiempo desde los últimos meses, desde la llegada de Feijóo a la presidencia del Partido Popular. Creo que el presidente Sánchez, y ya no hablo del socialismo, porque aquí todos conocemos a votantes de todas las formaciones políticas y hay muchos votantes socialistas de los de toda la vida que también están muy desencantados con la forma de gestionar que está teniendo el presidente del gobierno y que también van a ver en las próximas elecciones de mayo cómo poder mostrar su rechazo al proyecto político que representa Sánchez, pues no dando el respaldo a quienes van a ser sus embajadores en los territorios, quienes se presentan a las alcaldías, que al final son, bueno, pues como digo, embajadores un poco de ese proyecto político de Sánchez. Por tanto, la dinámica del Partido Popular está siendo positiva. Creo que el presidente Feijóo está apostando por la serenidad, por el sosiego, por un proyecto de futuro para nuestro país, que es lo que también queremos trasladar a todos los municipios y bueno, pues eso es lo que nos hace estar confiados en obtener un buen respaldo para el próximo mes de mayo. Volviendo a la polémica de Castilla y León, ¿qué pasó realmente? Es decir, y no hablo de la utilización política que lo has hecho a posteriori, hablo en el seno del gobierno de coalición. ¿Qué pasó? ¿Alguien se adelantó? ¿Alguien no contó que iba a contar? Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión especialmente importante cuando se anuncian unas medidas de las que se ha hablado en el Consejo de Gobierno, que son unas medidas que lo que pretenden es generar más derechos a las mujeres, una mayor cartera de servicios a aquellas personas, aquellas mujeres que estén embarazadas, sin coartar, por supuesto, en absoluto ni su libertad ni la de cualquier médico y cumpliendo escrupulosamente los protocolos que marca la ley al respecto de quien quisiera eventualmente interrumpir voluntariamente su embarazo, pero en una rueda de prensa en la que estas cuestiones se comunican, de repente al día siguiente y a los 2 días empezamos a ver unos titulares incendiarios, hay una sobreactuación completa del gobierno que sale en tromba, sí, diciendo que van a parar a Castilla y León, amenazan con un 155. Y lo hemos criticado en este plato, Ángel, sí, eso está clarísimo, y además que es público y notorio, sí, es decir, que se han aprovechado. Pero ¿qué pasó en esa rueda de prensa? ¿Qué falló? Bueno, ¿La puesta en escena fue mala? Bueno, el otro día el presidente de la Junta, en una entrevista en un medio de comunicación a nivel nacional, dijo que quizá habría que haber hecho, no sé si una puesta en escena o una mejora en lo que fue la comunicación respecto a la toma de decisión de esa ampliación de cartera de servicios. Lo que parece imposible de creer es que porque alguien pueda, ni siquiera voy a decir cometer un error, sino exponer una cuestión de un modo que puede generar alguna controversia, de repente se manipule completamente la realidad y vivamos el ciclón y la sobreactuación que hemos tenido por parte del Gobierno contra Castilla y León, que ha sido, por cierto, inexplicable y la verdad es que nos hemos quedado todos completamente asombrados. Nos quedamos sin tiempo. Manolo, ¿algo que quieras resaltar de todo lo que hemos charlado con Ángel? No, nada en concreto, nada en concreto. Perfecto. Muy interesante lo que le hemos oído. Pues me haces un favor, porque tengo que despedir esta primera parte. Manolo Manso, ¿todo bien este primer día? Muy bien, muchas gracias. ¿De tu vuelta? Pues muchísimas gracias. Encantado de estar con ¿Algo en el tintero? No, nada. Que tienes ganas de ir a cenar ya, ¿verdad? Bueno. Que ya es hora, a las 11 de la noche, casi imagínate. Fíjate. Gracias, Joaquín. A vosotros. Ángel Ibáñez, queda un gran trabajo por delante, ¿no? Duro, arduo. ¿Estas elecciones va a haber que pelearlas más que otras? Sí, todas las elecciones hay que pelearlas. Estamos sometidos a la voluntad de las personas de Castilla y León, en este caso de Burgos, que es a quienes además los representantes públicos nos debemos, y vamos a trabajar todo lo que está escrito y lo que no está escrito también para conseguir su confianza, porque yo creo que hay un proyecto muy ilusionante por delante. Pues gracias por visitarnos, hasta la próxima, buenas noches. Ha sido un placer, buenas noches. 2 minutillos, señoras y señores, y venimos con la información del tiempo. Mañana más frío, pero ahora nos lo cuenta todo Daniel Ángulo.
Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que el Homo sapiens no es la única especie con una mente simbólica capaz de elaborar ideas. Los neandertales también tuvieron comportamientos rituales. La prueba la encontramos en un santuario de caza hallado en una cueva de la Comunidad de Madrid, en un proyecto liderado por el codirector de los yacimientos de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga. Era una de las grandes incógnitas para los estudiosos de la evolución humana. La gran pregunta a responder es, ¿eran los neandertales simbólicos? Y la respuesta ha llegado a través de un santuario de caza encontrado en la cueva descubierta en Pinilla del Valle, en Madrid. No habían estado viviendo, sino haciendo una actividad muy extraña, sorprendente, y básicamente que consistía en la acumulación de cráneos de grandes herbívoros. 35 cráneos de uros, bisontes, ciervos y rinocerontes que fueron acumulados de forma intencionada hace 40.000 años. Un comportamiento repetido que lleva a cabo un grupo de neandertales a lo largo, pues quizá de generaciones. El estudio de este santuario durante 14 años ha llevado a los investigadores a concluir que esa acumulación no responde a patrones alimenticios. Sin duda responde a alguna creencia, sentimiento o idea compartida por ese grupo, es una conducta grupal. Lo que demuestra que los neandertales tenían capacidad simbólica al igual que el Homo sapiens. Comportamiento simbólico que ahora ya sí efectivamente, después de este descubrimiento, podemos atribuirles. Conclusiones que han sido publicadas en la prestigiosa revista científica Nature Human Behavior. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Como siempre saludamos a Daniel Angulo. Buenas noches, cuéntanos, Dani. Hola, muy buenas noches, Rafa. ¿Quién nos recuerda la celebración del patrono de Burgos, a San Lesmes, con frío? Yo creo que todos los burgaleses. Algún año sí hemos tenido sol, tiempo agradable, pero la mayor parte de los años con frío. Y este año también va a ser así. Y es que seguimos viendo cómo en la situación prevista sigue este anticiclón. Cuando el anticiclón del Atlántico, en vez de estar en las Azores, se va hacia el norte, hacia las Islas Británicas, hacia el Atlántico Norte, entonces es cuando nos manda vientos del norte. Y si además en este caso hay una borrasca en el Mediterráneo que tiene nombre propio, Hannelore, pues el flujo es de viento del norte, viento del nordeste. Estos días hemos tenido aire polar continental seco entrando por la península ibérica, pero mañana va a ser más húmedo, va a ser más del norte, y mañana esta línea de inestabilidad nos va a estar dejando nevadas, sobre todo en la cordillera cantábrica y norte de nuestra provincia, a solo 500 metros. Ya hemos visto cómo esta tarde, noche, se intensificaba el viento del nordeste. Mañana este viento frío nos va a acompañar todo el día, es decir que otro día hay que abrigarse, ponerse las orejeras, los guantes, si no queremos dejarnos con las orejas tiesas, porque como digo, el viento del nordeste va a crear sensaciones térmicas de mucho frío. Y como digo, también incluso en la capital vamos a ver nevar, aunque débilmente, lo va a hacer más en el norte. Bajan las temperaturas mañana, además se intensifica la sensación térmica de frío por el viento, y esto va a continuar así durante el fin de semana. El sábado también tendremos nevadas débiles a 500-600 metros, sobre todo por el norte y por la sierra, y continuará entrando ese viento frío del nordeste, creando sensaciones térmicas de ambiente desapacible y frío. Y el domingo parece que amainará un poco el viento y subirán las temperaturas, pero muy poquito, seguirá haciendo frío. Ya el lunes sí que amainará el viento, pero tendremos heladas, y tendremos que esperar a febrero para que empiece ya a remitir este frío que venimos padeciendo. A ver si es verdad, Dani, gracias. Ya nos marchamos. Este jueves 26 de enero nos deja que el mirandés detenido por presunto autor del envío de los sobres con explosivos llevaba días en seguimiento allí en su localidad. Las compras que hizo por internet para llevar a cabo su plan han sido claves para su detención. Pompeyo González está en Madrid esperando ser puesto a disposición judicial. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen. Buenas noches.